¿Para qué quiere trabajar si yo respondo por todo? Marta escuchó esa frase durante 15 años. Cada vez que preguntaba por el dinero de la casa, la respuesta era la misma. Eso no es asunto suyo, hija. Nunca tuvo una cuenta bancaria, nunca supo cuánto ganaba su esposo, nunca pudo comprar algo sin pedir permiso. Cuando decidió irse, descubrió que tenía un problema mucho más grande que el miedo. No tenía ni un solo peso. Ese día entendió que depender económicamente de alguien también puede convertirse en una forma de perder la libertad. Estás escuchando Voces y Derechos. Un programa realizado por la Fundación Forjando Futuros, con el apoyo de la Asamblea de Cooperación por la Paz y la financiación de la Comunidad de Madrid. Aquí unimos voces para cambiar la historia. Bienvenidas y bienvenidos a Voces y Derechos, un espacio donde unimos voces para cambiar la historia. Esta es una iniciativa de la Fundación Forjando Futuros con el apoyo de la Asamblea de Cooperación por la Paz de España y con la financiación de la Comunidad de Madrid. La historia con la que comenzamos hoy, seguramente para muchas personas es un tema que es muy cotidiano, que les resulta muy familiar, y es que muchas veces cuando hablamos de derechos laborales pensamos solo en los contratos, en los salarios y también cuando hablamos de los derechos económicos, pero pocas veces hablamos de cosas un poquito más profundas, y es qué pasa, por ejemplo, cuando una mujer no puede disponer de recursos o no puede disponer sobre su propio dinero, sino que debe consultarle a alguien más las decisiones. Y también habría que pararse un ratico a pensar, bueno, esto que tiene que ver con la libertad, con la autoestima, con una vida libre de violencias para las mujeres. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, y para eso tenemos dos invitadas y un invitado que tienen mucho contexto sobre este tema y que hacen acompañamiento a mujeres que muchas veces se ven en estas situaciones. Está con nosotros Diana Bendaño, administradora de empresas y profesional del proyecto Mujeres en Movimiento por un apartado libre de violencias, y quien trabaja directamente con estas mujeres que están buscando fortalecer su autonomía económica. Bienvenida, Diana. Muchas gracias, Cristina. Pues es una alegría inmensa poder compartir este espacio y poder hablar de autonomía económica, que también es hablar pues de derechos, de oportunidades, y que las mujeres cada vez puedan construir y llevar a cabo sus proyectos de vida. También nos acompaña Víctor Julio Bellojín Vázquez, quien acompaña el componente psicosocial de la dupla de género de la Defensoría del Pueblo en la regional Urabá-Darién, y quien conoce también de cerca todos los retos que enfrentan las mujeres para poder acceder a empleos dignos, a oferta institucional, y quienes muchas veces no conocen sus derechos económicos. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias por invitarme, y sí, esperemos que este espacio sea fundamental para que las mujeres aprendan sobre temas que no sabían y mejoremos sus niveles de exigibilidad, que puedan exigir sus derechos. Claro que sí, y también está con nosotros Loreley Orozco, psicóloga de la Fundación Forjando Futuros, y quien ha acompañado también a las mujeres de este proyecto en los procesos de recuperación emocional y de fortalecimiento personal. Bienvenida. Muchas gracias, Cristina. Efectivamente, de eso se trata, de recuperar esa autonomía, porque creemos que ganar dinero, o sea, trabajar es solamente para ganar dinero, pero realmente ganamos muchas otras cosas. Recuperamos nuestra autoestima, nuestra independencia, y pues también nos proyectamos hacia un futuro. Si bien los derechos económicos no se trata solo de trabajar, sí voy a hacerles una pregunta que me surge con esta historia de Marta, con la historia que escuchamos al inicio, y es hasta qué punto tener un trabajo digno le puede cambiar muchísimo la vida de una mujer, más allá de recibir un ingreso económico, Diana. Yo creo que cambia mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque al generar ingresos no solo mejora la economía, ¿cierto? Sino que también empieza a tomar decisiones atravesadas por ese dinero, en qué se lo va a gastar, en quién se lo va a gastar, en qué proyectos, y eso le posibilita proyectarse, ¿sí? Como las mujeres, la idea es iniciar quizás
satisfacer unas necesidades básicas, pero poder empezar a administrar le permite proyectarse para poder cumplir sueños como estudiar o continuar estudiando, porque en algún momento tuvieron que suspender, tener su propio emprendimiento, apoyar a sus hijos, porque sabemos que sus hijos son un gran motor, y esto pues es una ganancia a nivel pues también de autonomía, no solo económica, sino de tomar decisiones en sus proyectos de vida. Entonces, el proyecto apunta precisamente a fortalecer esas habilidades, que ya ellas vienen, esos talentos, esos derechos, a través de conocer sus derechos y brindar herramientas para que puedan seguir construyendo esos proyectos de independencia económica, emocional y pues en todos los niveles. Ahí mencionaste un concepto clave, autonomía económica, y muchas veces creemos que hablar de autonomía económica es hablar solo de ese manejo del dinero, pero es mucho más que eso, Loreley. ¿Cómo se le enseña eso de pronto a las mujeres que ni siquiera conocen el concepto y que cuando lo conocen no saben cómo aplicar esto a sus vidas? Exacto, y lo que pasa es que cuando una mujer depende económicamente de alguien, pues empiezan a surgir ciertos componentes psicológicos, y es que empieza a pensar que debe soportar si está en situaciones de sufrimiento, que debe aguantar, porque pierde la capacidad, como decía nuestra compañera Diana, de decidir sobre lo que quiere, y a su vez también pierde esa libertad para seguir en su día a día, porque obviamente cuando no se tiene la autonomía, que es la que buscamos en este tipo de proyectos, pues surgen no solamente componentes externos, sino también internos. En este caso, esa pérdida de decidir y de libertad. Eso conecta con un dato interesante, porque según ONU Mujeres, la autonomía económica es uno de los factores que más contribuye para que disminuyan las dependencias frente a relaciones violentas, y también esto fortalece la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre su propia vida, como lo decía Diana, sobre esos proyectos que de pronto tienen. Entonces ahí no estaríamos hablando solamente de empleos y oficios, sino de prevención de las violencias, Víctor Julio. Sí, efectivamente juega un papel fundamental todas las acciones que adelantemos como Estado, como institucionalidad, como cooperantes, en promover una autonomía económica de las mujeres, en el sentido de que disminuye significativamente su nivel de vulnerabilidad frente a entornos que sean agrestes o en los cuales esté siendo víctima de violencias. No en el sentido de que se va a convertir en una coraza, pero sí se convierte en un factor determinante al momento de poder decidir irse, poder decidir cambiar, poder decidir denunciar. Entonces es muy importante todo el esfuerzo que el Estado, que las organizaciones, que cooperación pueda hacer para que las mujeres avancen en el ejercicio de autonomía económica. Y necesariamente no es, como bien lo plantean las compañeras, no solo está ligado a lo económico, sino a la necesidad de comprenderse como sujeto de derechos, como actor fundamental en el entorno económico, y comprender de que lo que ella hace en favor de su familia o su comunidad tiene un precio, tiene un valor. Que históricamente no se haya reconocido, pues no quiere decir que no lo tenga. Y de hecho hacia allá debemos avanzar, porque los derechos económicos también son de las mujeres. Eso que decías acá al final de las cosas que tienen valor, que hacen por su familia y que históricamente no se han reconocido, eso me lleva a pensar en una pregunta que en los talleres que hemos compartido con las mujeres de acá, ellas nos hacen mucho, y es sobre el tema del trabajo doméstico, porque creo que todas y que Víctor también desde la Defensoría se ha encontrado con eso, que al preguntarle muchas veces a una mujer como, bueno, ¿y tú trabajas? No, yo no trabajo, yo soy ama de casa. Siguen pensando que eso no es un trabajo. ¿Por qué seguimos viendo, digo seguimos, hablando de toda la sociedad, porque creo que es algo muy común, por qué seguimos viendo el trabajo doméstico y de cuidado como una obligación de las mujeres, como si no fuera un trabajo, sino que fuera algo a lo que se dedican las mujeres, y ya porque los hombres son los proveedores? ¿Por qué esto? Bueno, es clave lo que planteas, y muy importante que entendamos que a pesar de que ha habido evolución en los derechos, ¿sí? Hoy vemos que hay más mujeres trabajando fuera de casa, pero aún así al llegar a casa empiezan su tercera jornada, ¿cierto? Es muy común que al llegar a casa, digamos que ambos trabajan,
él simplemente se limite a descansar porque está cansado, pero ella tenga que asumir el rol entonces de cocinar, de poner a lavar la ropa, de pendiente de las tareas de los niños. Entonces es muy importante tener en cuenta el papel fundamental que juega la crianza, los estereotipos de género y todos esos aprendizajes que pues, cuando nacemos los adquirimos. Pero es muy importante tener en cuenta que podemos deconstruirlos, que podemos empezar a transformar las sociedades y entender de que los asuntos domésticos son un asunto del equipo, de la casa, y que no es ayudar. Por ejemplo, es muy común que escuchemos a la mujer, pero ayúdame con tal cosa. Cuando yo pido ayuda, estoy reconociendo que es mi responsabilidad. Entonces, en la casa los hombres no ayudamos, los hombres participamos activamente porque así debe ser. No es un asunto exclusivo de mujeres ni de obligación de las mujeres. Hablabas de estereotipos y me surge una pregunta sobre eso, Diana, porque en los proyectos tenemos mujeres de la zona urbana, pero también de la ruralidad. ¿Cómo cambian estos estereotipos de acuerdo con el contexto? ¿O qué diferencias has encontrado como en los retos que hay en las zonas urbanas y en las zonas rurales? Sí, mira, pues yo siento que se acentúa más efectivamente estos estereotipos en las zonas rurales, ¿sí? Debido a que pues históricamente y dentro de nuestra cultura, como lo veníamos conversando, pues las mujeres han estado muy en ese lugar del cuidado, ¿cierto? Entonces siento que hay como que se acentúa más en las zonas rurales porque todavía está muy marcado esos roles. El hombre sale a trabajar y la mujer se queda pues en casa en temas de cuidado. Entonces, aquí podría mencionar también pues que hay como también toda una búsqueda a nivel de la política, ¿cierto?, nacional de cuidado que está pretendiendo, ¿cierto?, pero como es algo histórico que está en la cultura, pues que se tiende mucho a que se debe hacer cada vez más pedagogía. Este tema de que cuidar es un trabajo, ¿sí? Que parte de que nosotras como mujeres pues lo reconozcamos y lo valoremos, pero también todos los entes de la sociedad, hombres, mujeres, el Estado y las organizaciones, lo podamos ir cada vez reconociendo y poder redistribuir esas tareas de cuidado que le permitan pues a todos los miembros de una casa, por ejemplo, de una familia, que todos puedan lograr sus proyectos, sus sueños, por igualdad también de condiciones y de equidad. Entonces pienso que como es algo cultural, pues es seguir en esa tarea de seguir como visibilizando estos estereotipos, y como estos estereotipos pues todavía están muy marcados. Eso no quiere decir que en lo urbano no se da, porque como lo mencionaba Víctor, por ejemplo, entonces ahora si la mujer sale a trabajar, llega muchas veces al hogar a hacer dobles y triples jornadas laborales, y entonces venimos a lo personal y muchas veces entonces nos vamos a sentir culpables las mujeres por salir y dejar quizás, y eso viene por cosas históricas que nos han dicho que la mujer, que solo es exclusivo de las mujeres, así como a los hombres también en algún momento les han dicho otras cosas que también, como el de ser proveedores, quizás solamente. Entonces, como también desde nuestras propias vivencias podemos ir deconstruyendo y ayudando a otros y a otras también a ir deconstruyendo esos imaginarios, esos estereotipos, para que las nuevas generaciones vean en estos temas de cuidado que es esencial, porque sin temas de cuidado no se sostendrían ni las economías, ni el mundo. Y es que también cuando las mujeres salen a trabajar, precisamente de las mujeres rurales hemos escuchado sus historias que nos cuentan, que les dicen frases como: es que si usted sale a trabajar descuida a la familia, es que si usted sale a trabajar descuida a los niños, es que usted no tiene que salir a trabajar porque el hombre es el que sostiene el hogar. Loreley, ¿qué consecuencias tienen esos mensajes ya como en la parte emocional de esas mujeres? Bueno, esos mensajes, aunque parecen inocentes, no lo son, o aunque normalizamos y solemos escucharlos, tienen un impacto profundo,
porque son ideas que forman creencias en las mujeres y las limitan al momento de querer tomar decisiones. Cuando una mujer siente que debe elegir entre cuidar a sus hijos y a su familia o desarrollarse profesionalmente, trabajar o crear un emprendimiento, carga con una presión que normalmente no cargan los hombres. ¿Por qué? Porque escuchamos esas frases, porque los hombres son quienes deben mantener el hogar, la mujer se debe quedar. Entonces esa presión genera creencias y cargas que no les corresponden, porque el hecho de que una mujer decida emprender, decida estudiar o decida trabajar no quiere decir que quiere menos a los hijos o que no va a cuidar de su hogar, quiere decir que en ese momento ella se está eligiendo a sí misma. Y el hecho de ser madres o de tener un hogar, pues no quiere decir que yo debo descuidarme como mujer, porque también tengo sueños, también tengo proyectos que debo sacar adelante. Ahí podemos hablar del trabajo como un derecho. Es un derecho de las mujeres, de todos, pero pocas veces hablamos del trabajo también como una herramienta para construir libertad. Para que cerremos este espacio, ¿qué consejo o qué reflexión le dejan a las mujeres sobre este tema y del derecho como una posibilidad también de conseguir la libertad, Víctor? Bueno, todos y todas jugamos un papel importante en la construcción de lo que es adecuado, común, de lo que es ser masculino, de lo que es ser femenino. En ese sentido es un llamado tanto a hombres como a mujeres para que en los procesos de transformación de los contextos, de los lugares donde habitan, se pueda entender que hay otras formas de ser masculino, que hay otras formas de ser hombre sin poner en juego la masculinidad. No tiene por qué parecernos extraño si vemos a un hombre barriendo o trapeando, si de pronto por circunstancias económicas él está al frente del hogar y ella está trabajando, ¿sí? Porque desafortunadamente a veces nos encontramos que son las mismas comunidades, la sociedad, la que prolifera los estereotipos y los prejuicios. Entonces, si necesitamos posesionar unas nuevas formas de ser masculinos y de ser femeninos, es necesario entender de que como sociedad no podemos rechazar o discriminar o menospreciar labores o comportamientos, porque cuando lo hacemos contribuimos a que si desvirtuamos o desvalorizamos el apoyo en el hogar, pues va a ser mucho más difícil que el hombre quiera estar allí. Pues igual la mujer también históricamente nos hemos encontrado a que se le asigna el rol del hogar, pero no porque sea algo que amerite ser desvalorizado, sino porque así fue, no quiere decir que tenga que seguirlo siendo. Importante que tengamos en cuenta entonces que todos estos aspectos juegan si queremos contribuir a sociedades más equitativas, menos prejuiciosas, ¿sí? Entonces, desde los distintos entornos, desde los preescolares, desde los jardines, con los abuelos, con la pareja, con los nietos, sobrinos, con todos y todas. Es clave que empecemos a transformar estas comprensiones de lo masculino y lo femenino para que podamos tener sociedades más equitativas. Importante reflexión entonces con la que cerramos este espacio. Muchas gracias por venir a Voces y Derechos, un espacio donde unimos voces para cambiar la historia. Estás escuchando Voces y Derechos. Un programa realizado por la Fundación Forjando Futuros, con el apoyo de la Asamblea de Cooperación por la Paz y la financiación de la Comunidad de Madrid. Aquí unimos